Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 1. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando Pablo dice, presentándose a los romanos, de que es siervo de Jesucristo, siervo de Cristo Jesús, el cual ha sido llamado a ser apóstol, Pablo está reconociendo que él está en su total rendición y en su total disposición de humildad y sometimiento a su amo. Y el amo de Pablo es Cristo, porque él dice: esclavo de Jesucristo. La traducción de la Biblia de las Américas usa la palabra siervo, pero en el original la palabra usada en el griego es doulos, y la palabra doulo en ningún momento determina que se trata o se está hablando de un siervo, sino de un esclavo. Es decir, Pablo se está dando a conocer como esclavo de aquel que lo llamó al apostolado. Un apóstol no es más que un llamado para ser enviado. Pablo primeramente tuvo que ser llamado por Dios, capacitado por Dios, preparado por Dios para ser enviado a la obra misionera de ir a comunicar el evangelio de salvación a los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, no eran parte del pueblo de Israel. Eran las naciones aledañas al pueblo de Israel. Por eso, cuando Jesús le dice a los discípulos: id por todas partes predicando este evangelio, a llevar este evangelio a todas las naciones, a todos los gentiles, para que se manifestara la promesa que él había hecho. El eterno Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta palabra dada por el Eterno, dada por el Padre, se manifiesta o se pone en acción cuando Jesús le dice a los discípulos: id por todas partes predicando este evangelio, enseñando todas las cosas que yo le he enseñado. Esta palabra se manifiesta en el accionar de sus discípulos, en el accionar de los discípulos. Esta palabra se pone de manifiesto en el accionar de la iglesia en estos tiempos. La iglesia en estos tiempos, gloria al Señor, ha sido enviada a todas las naciones a predicar este evangelio en todos los rincones de la tierra, por lo cual este evangelio tiene que ser predicado. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias por la cual Pablo fue llamado a ser enviado, llamado a ser apóstol? Pero no apóstol de cualquiera, no un enviado de un presidente, no enviado de una autoridad correspondiente a una nación, sino enviado por aquel que lo llamó con llamamiento santo, Jesús de Nazaret, que fue el que tuvo un contacto con él. Pablo no salió a buscar a Jesús, todo lo contrario. Pablo fue un perseguidor de Cristo, por cuanto Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. En estos tiempos hay muchos perseguidores de Cristo que toman un revestimiento de lo que son anticristo, alguien que se opone a Cristo. Todo aquel que se esté oponiendo a que el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, las buenas noticias sean predicadas y puestas de manifiesto en todas las naciones, es un opositor, es un anticristo. Se está oponiendo
al mandato de Jesús. Se está oponiendo a que este evangelio llegue a todas partes. Por eso dice la palabra que en estos tiempos está operando o se ha manifestado el espíritu del anticristo. Ya difícilmente se pueda salir a la calle con un megáfono, con una bocina. Hay restricción de horario, hay restricción si usted anda con una bocina en el vehículo del carro, porque dice que pagan justo por pecadores, pagan los justos, aquellos que han sido justificados con la sangre del Cordero Santo y han sido autorizados para predicar este evangelio a todas partes, a todas las naciones, a toda carne, pues están sufriendo las consecuencias de aquellas personas que andan en otro asunto, por decirlo de una manera, que andan en su diversión, de las tantas diversiones que ofrece el mundo, andan en una de ellas, con una bocina en un vehículo y una música altísima, pero nada que ver con la iglesia. La iglesia ha sido apartada, ha sido separada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo porque hemos sido llamados con un propósito. Ese propósito por el cual o con el cual fue llamado Pablo con llamamiento santo, llamado a ser apóstol de Jesucristo y esclavo por amor de aquel que lo llamó, de aquel que lo libertó, de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable. Como hoy se ha puesto en operación ese llamamiento santo para el ser humano de estos tiempos y de otros tiempos. Dice la palabra de Dios que de tal manera Dios ha amado a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en la obra redentora de Cristo Jesús, como buena noticia doy esto. Digo esto como buenas noticias. Estas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús se crucificó en la cruz del Calvario para dar su vida en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Nosotros teníamos que estar muertos en este tiempo, pero a Dios le plació poner como expiación o sacrificar a su único Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en ese desprendimiento de Dios, pues sea salvo. Todo aquel que crea, el que crea y fuere bautizado será salvo. Establece la palabra del reino, la palabra de Dios, y estas son las buenas noticias que tenemos que compartir. Es un deber compartir las buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo, por este medio, como plataforma electrónica, o saliendo a las calles a entregar un tratado, a dar una palabra, a dar a conocer a Cristo Jesús, el Cristo Jesús que opera en su vida y que transformó su vida. Y si usted ha sido transformado, es porque usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Usted ha nacido de agua y de espíritu. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Entonces, este evangelio se nos ha encomendado a nosotros como se le encomendó a Pablo. Y ahora hay un sinnúmero de arcángeles, obispos, apóstoles, evangelistas. Nadie es esclavo, nadie es un servidor, nadie es siervo, nadie es un doulos, siervo sin derecho o un esclavo sin derecho, un esclavo sin voluntad. La única voluntad del doulo tiene que ser, gloria al Señor, aleluya, la disposición de complacer a su amo, al que pagó el precio, al que pagó el rescate, al que te redimió. Y por eso hay que venir contristo y humillado delante de los Dios para manifestar esa humillación delante de los hombres, reconociendo que Jesús es el Señor de tu vida. Gloria al Eterno. Vamos a detener esta porción ahí para no hacer este audio bastante muy largo, y vamos a dar seguimiento en otras participaciones más adelante, pero que quede, amigo mío, hermano mío, esta palabra en tu mente y en tu corazón. Aquí el importante se llama Cristo.
Pablo en el versículo 1 del libro de los Romanos capítulo 1 se presenta como un siervo, como un esclavo, como un doulos de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado con llamamiento santo para ser un apóstol, un enviado, un misionero. Pero ahora la palabra apóstol la usan como un estatus de grandeza, como un estatus de supremacía, donde es todo lo contrario. Jesús se despojó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se humilló hasta lo sumo. Se humilló, pero no queremos humillarnos. No se quieren humillar los apóstoles. No entienden la conceptualización y la dimensión de la palabra apóstol. La palabra apóstol no te quita de tu ser, te quita el yo, te somete y te esclaviza a Cristo por amor a su nombre. Un apóstol es un esclavo, un enviado, un misionero, los cuales están siendo llamados para ir a todas las naciones predicando el evangelio de salvación, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es un estatus, no te da un estatus. El más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Es decir, que aquí en esta tierra tenemos que descender, tenemos que humillarnos, tenemos que contristarnos delante del Eterno y en su obra para ocupar una posición en el reino de los cielos, conforme a tus obras, porque vamos a ser llamados, la iglesia, no el impío, la iglesia, vamos a ser llamados al tribunal de Jesucristo, donde nuestras obras serán probadas. Aleluya, gloria al Señor. Pero si sigo, mis hermanos, me voy a correr y voy a hacer compartir este audio un poco extensos, y todavía tenemos limitaciones para la plataforma de YouTube, porque no podemos transmitir en vivo. Para esto tenemos que alcanzar los 1000 suscriptores, por lo cual es para nosotros tener la oportunidad, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ministerio, gloria al Señor, un ministerio abierto para compartir la palabra de Dios, para que otros amigos se sumen a esta plataforma y puedan compartir, puedan enviar sus audios, puedan enviar sus videos, gloria a Dios, para así estar llegando a más y más personas. La palabra que el Eterno ha depositado en mí está dirigida a un pueblo, gloria al Señor, está dirigida a una nación, a un conglomerado de personas, gloria al Señor. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, gloria al Eterno, pero en usted hay un depósito del cielo, en usted hay una palabra que ha sido establecida para que a través de usted otros puedan venir al camino de Jesús. Y usted, como misionero, como apóstol de Jesucristo, enviado a las naciones, tiene la palabra que una población determinada necesita. No te la guardes, dala, exprésala, comunícala, para que otras vidas sean transformadas, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.